Muy bien, listo. Entonces, por acá tenemos este ejemplo de transformador trifásico. Este es un extracto de un ejercicio mucho más grande, ¿verdad? Pero es bastante ilustrativo en esta primera parte. El ejercicio más grande incluye eventualmente, si lo ven por alguna otra parte, ¿verdad? De algún material viejo, alguna cosa así, incluye lo que es la corrección del factor de potencia, pero ya tenemos ejemplos de corrección de factor de potencia, entonces los pueden consultar también de ahí, ¿verdad? De un ejemplo que no sea exactamente este. Aquí lo que nos vamos a enfocar es en la parte de transformador trifásico. Entonces, lo que nos dice es, para la carga trifásica situada a la derecha en la figura, determine el diagrama fasorial de los voltajes que la alimentan y el diagrama fasorial de las corrientes de línea. Nos dice que los valores que utilizan los diagramas deben poder ser corroborados con mediciones de un multímetro. Nos dice los voltajes de la fuente trifásica, nos da la razón de transformación del transformador y dice que la fase VA es el valor de fase de referencia, de valor 0 para todo el ejercicio. Entonces, voy a iniciar a señalar algunas de las cosas. Ok, entonces voy a iniciar a señalar algunas de las cosas que tenemos por acá. Vamos a ver una por una de las cosas que tenemos por acá. Primero, nos dice la carga trifásica situada a la derecha en la figura. Entonces, ¿cuál es la carga trifásica situada a la derecha en la figura? Es esta que está aquí. Esta es la figura. En el lado derecho tenemos una carga trifásica. Esta carga trifásica que tenemos acá se observa que está en estrella. Tenemos un punto común de la estrella, que es este de acá, que es lo que llamaríamos el neutro. Y tenemos las tres fases de la estrella, todas con resistencias de 400 ohmios e inductancias de 530 milihenrios. Vean que es una estrella balanceada, como han sido todas las cargas trifásicas que trabajamos en este curso, ¿verdad? Hasta el momento. Ok, entonces ahí tenemos las tres fases. En esos rectángulos están las tres fases. Ok, está el neutro identificado, entonces ya tenemos determinado cuál es la carga trifásica situada a la derecha de la figura. Después, bueno, nos piden diagramas fasoriales de los voltajes que la alimentan. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuáles serían los voltajes que alimentan a esta carga? Los voy a señalar. Los voltajes que alimentan a la carga, en este caso, serían tensiones línea a línea, ¿verdad? Sería tensión acá, tensión aquí, y bueno, como es trifásico, entonces también tengo la última aquí, ¿verdad? Las tensiones entre todas las líneas. Ahora, también yo podría pensar en las tensiones línea neutro, pero para determinar las tensiones línea neutro, que son estas que vienen por acá, que las voy a poner en un color diferente, vamos a ver. Para poner las tensiones línea neutro voy a ponerlo por acá. Ok. Entonces, estas que teníamos aquí en color rojo son las tensiones línea a línea, pero también podríamos haber considerado las tensiones línea neutro. Lo que pasa es que para determinar las tensiones línea neutro ocupo las línea a línea primero. En este caso, las líneas neutro serían estas que tenemos en color azul. Las tensiones de la línea con respecto al neutro todas, ¿verdad? Recordando que el neutro es este punto común que tenemos por acá. Ok, así que esas son las tensiones que alimentan a esa carga y lo que tenemos que determinar en el punto A. Y en el punto B, lo que nos pide es el diagrama fasorial de las corrientes de línea. Entonces, en el caso de las corrientes de línea son las que vienen por acá, que estoy señalando en color verde. Alguno de ustedes notará que estas corrientes son las mismas corrientes de fase y eso es claro porque es una estrella. En una estrella, la corriente que viene por la línea, que es básicamente la corriente que viene por aquí, por este cablecito que alimenta la estrella, es la misma corriente de fase porque ustedes observarán que la línea y la fase están en serie, entonces tiene que ser la misma corriente. Entonces, eso sería para el punto B. Ahora, otras cosas que es importante revisar acá en este ejercicio.
que es básicamente pues la estrategia de solución. Lo que yo insisto es que tenemos que observar primero lo general antes que lo específico, ¿verdad? Antes de empezar a ponerme a hacer números, vean toda la discusión que estoy haciendo inicialmente, entendiendo qué es lo que se me pregunta. Entonces, por ejemplo, ya sé cuáles son los voltajes que alimentan la carga, por lo menos ya los pude señalar, no sé el valor numérico, que es lo que vamos ahorita. Después, las corrientes de línea también ya sé qué son. Ahora, hay una nota que dice, los valores que utilicen todos los diagramas deben de poder ser corroborados con mediciones con un multímetro. Entonces, eso lo que significa es RMS. Porque los multímetros, voltímetros, amperímetros, todo lo que miden es RMS. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo por acá esta indicación, que todo tiene que ser en RMS. Ok. Después, volviendo al otro, o más bien continuando, los voltajes de la fuente trifásica son, vean que para los voltajes de la fuente trifásica lo que se nos está dando es funciones de onda. Tengo la tensión A, B y C y nos dan funciones de onda. Entonces, para ir punto a punto, voy a identificar cuáles son las funciones de onda, digo las funciones de onda, las tensiones que les corresponden a esas funciones de onda en la fuente. Voltajes de la fuente trifásica, dice la fase A, y es esa, la fase B, la fase C. Entonces, observo en la fuente trifásica, que es la que está completamente a la izquierda, que tengo el generador A, es en la fase A, y esto de aquí sería VA. Con respecto a neutro, ¿verdad? Porque aquí está el neutro. Pero ahí no venía el neutro, ¿verdad? Nada más dice que es la VA y bueno, esa es la VA. De hecho, el diagrama nos dice que VA es línea neutro porque el generadorcito está entre la línea y el neutro. No hay dónde perderse, no hay otro. La fase B es esta. Y la fase C es esta. ¿Ok? Y esas son cada una de estas tres que yo tengo en la parte superior. VA, VB y VC. Entonces, el otro punto sería lo que son las tensiones. Profe, disculpe, profe. Sí, Una consulta, ¿por qué VB lo puso en la dirección que lo puso? porque los estoy poniendo todos en línea neutra. Ah, ok, gracias, profe. Todos los estoy poniendo en línea neutra. Sí, gracias, Noelia. Y bueno, como les decía, yo voy a abrir un espacio para hacer las consultas, ¿verdad? Cada cierto tiempo, no al final. Entonces con mucho gusto, si me dan un chancecito para cortar en un punto estratégico y atender consultas. Pero sí, claro, yo entiendo que la consulta de Noelia viene porque el más de esta fuente está para arriba, ¿verdad? Es un asunto más que todo del generador del simulador de circuitos en que se dibujó esto, que le puso el más en la parte de arriba. Pero en este caso, lo que manda no es el más, ¿verdad? Lo que manda es esto que tenemos acá, el VA, VB, VC. Las ecuaciones de onda son las que realmente nos dominan cuál es cada una de ellas. Ok, entonces retomando. Ok, entonces tengo las tres tensiones que son línea neutro, VA con respecto a neutro, VB con respecto a neutro y VC con respecto a neutro, que corresponden a estas ecuaciones de onda que tengo ya dadas. A, B y C con su amplitud y con la parte trigonométrica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es empezar a convertir esto en fasores. Porque vean que esto nos da amplitud. Podríamos hacer fasores de amplitud, pero ya tenemos una condición que nos dice que nos pasemos a RMS. Y entonces lo que corresponde es mejor expresar esto como fasores. Vean que los fasores siempre los hacemos de coseno. Y esto es una cosa buena de este ejemplo que incluye un montón de cosas de las que ya pudimos ver anteriormente. Así que por ejemplo, la tensión VB, el fasor que les corresponde a la tensión VB sería la amplitud dividida entre raíz cuadrada de 2 y con el ángulo.
Eso sería. Entonces, para lo que sería la tensión VB, vamos a ponerlo nuevamente ahí, pero como con otro color para... Ok. Bien, para la tensión VB, el fasor que tendríamos sería así. Sería 588 raíz cuadrada de 2, eso da 416. Ángulo de menos 120 grados, voltios. Ok. Eso sería el VB. Después voy a anotar por acá el VA. El VA tiene una condición interesante, ¿verdad? Que es que está con seno y dice seno de más 90, pero para convertir de seno a coseno tengo que restarle 90 grados. Entonces, VA sería 416, ángulo de 0 grados, voltios. Y el fasor de VC, que es el último, igual, todos tienen la misma amplitud, entonces 588 entre raíz de 2 para todos. Y este de aquí sería 210, y al 210 yo le resto 90 y me da 120 grados, voltios. Esa es la forma en que hago los fasores para todo el ejercicio, ¿verdad? VA, VB y VC. Después, el otro condición dice el transformador trifásico tiene una razón de transformación de 2, ¿verdad? Que eso básicamente, eso lo que nos dice 2 es como decir 2 a 1, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo es que la tensión primaria entre la tensión secundaria es 2, ¿verdad? O que tengo el doble de vueltas en el primario con respecto al secundario. Es otra forma de verlo, ¿verdad? También podría ser así. Vueltas del primario sobre vueltas del secundario. Y dice que utilice la fase VA con el valor de fase como el valor de fase de referencia 0 para todo el ejercicio. Entonces, bueno, de hecho ya VA tiene ángulo 0, ¿verdad? Así que no hay que girarlo. Si VA no estuviera en 0, si estuviera en 30, lo que tengo que hacer es rotar todo el diagrama fasorial 30 grados para que esa sea mi referencia en 0, pero en este caso ya el VA tiene los 0 grados. Entendiéndolo de esta forma. En este momento el diagrama fasorial es así. ¿De acuerdo? El de la fuente. Y tengo VA con ángulo 0. Tengo VB con ángulo de menos 120. Y tengo VC con ángulo de 120. Pues porque los fasores van girando en esta dirección. Entonces yo ya sé que esto es secuencia positiva. Porque pasa A, pasa B y de último pasa C. Y ya tengo la referencia 0 bien puesta. Pero si por alguna razón mi diagrama fasorial, después de poner las ecuaciones de onda en fasores, me hubiera dado así, un poquitito torcidito, no pasa nada. Porque simplemente lo ajusto y le pongo el VA aquí. Y acomodo todos los demás a los 120 grados de diferencia de cada uno. ¿De acuerdo? Acuérdense que los diagramas fasoriales están girando. Entonces, si yo le tomé la foto en una posición que no me sirve, simplemente le tomo otra foto en la posición en que sí me sirve. Para respetar la referencia que se me está pidiendo en este caso. Ok, entonces... Bien, entonces, un asuntito que sí quiero puntualizar es el tema de esas tensiones, cómo quedaron, ¿verdad? Entonces, quiero puntualizar una parte. Estas voltajes de la fuente trifásica que nos dice acá, dice VA, VB y VC, ¿verdad? Esas son cada una de las fases. Lo que pasa es que estas fases, según observamos del diagrama, son fases de una estrella. Entonces, realmente, este VA lo entendemos como VAN, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, acá en color azul, voy a poner aquí VAN, ¿verdad? Con un moradito ahí. La fase B es VB con respecto a N. Y la fase C es VC con respecto a N. Todas ellas, como son las fases de una estrella, tienen que ser de línea con respecto a neutro, ¿verdad? Entonces, esta hay que entenderla como VAN. De acuerdo. Esta otra de aquí hay que entenderla como VBN. Y la última abajo, VCN. Ahí las anoté otra vez aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Es simplemente un tema de que no tengo otra opción, ¿verdad? No tengo otra opción más que del dibujo observar que ellas todas son fases de una estrella y que son tensiones de línea con respecto a neutro. El neutro está en el centro, es el punto común, ¿verdad? Y otra cosa que puede de pronto parecer confuso es este signito más que está en las fuentes, ¿verdad? Pero, insisto, lo que manda aquí son las ecuaciones de onda. Eso es lo que me dice quién es el positivo y quién es el negativo. Cuando yo hago un dibujo de, de las ondas de esta fuente trifásica, ellas no van a ser positivas todas simultáneamente. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo hago el dibujo acá, tengo algo como así, y tengo otra onda por acá, y tengo la tercera fase por aquí, observemos que no van a ser todas positivas simultáneamente, ¿verdad? En determinado momento yo voy a tener unas que son positivas, como por ejemplo si hago un corte aquí, voy a tener unas que son positivas en la parte de arriba y unas que son negativas en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, pues no va a ser, no van a ser positivas todas simultáneamente. Sea como sea, lo que manda aquí son las ecuaciones de onda y los fasores que ya determinamos con valores de 0, menos 120 y 120. ¿Verdad? Ese signito más, de todas formas, está cambiando con el tiempo, porque recordemos que esto es corriente alterna, 60 veces por segundo, o mejor dicho, 120 veces por segundo cambia de polaridad la fuente. 60 veces por segundo yo tengo positivo y otras 60 voy a tener negativo. ¿De acuerdo? Entonces, estos signillos en este caso pasan a segundo plano. Lo importante es que las tensiones son línea neutro por ser los brazos de una estrella y que tengo ecuaciones de onda claras que me indican cuál es la fase de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ya viendo eso, voy a avanzar porque ahora lo que realmente me interesa, que es bastante clave, es el diagrama fasorial de los voltajes que alimentan esa carga. Y ahí es donde viene el mayor reto de este ejercicio de ahora, ¿verdad? Que es lo siguiente. Vean que yo conozco las tensiones en la fuente, que está a mi izquierda. Conozco la razón de transformación, pero necesito determinar cómo andan esas tensiones en el secundario del transformador. De hecho, yo ya sé cómo están en el primario del transformador. Entonces, voy a mostrarlas acá porque eso es básicamente lo primero que nos corresponde revisar acá. Así que vamos a ver. Ok. Entonces, estas tensiones, ya cambié color del puntero. Ok, estas tensiones del primario del transformador son las mismas tensiones que yo tengo en la fuente. Observemos que la fuente está en estrella y tiene esta línea, este neutro que está en rojo ahí. Pero observemos en el primario del transformador, que son todos estos que dicen N1, 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 observemos que ellos tienen también un punto común. Vean que el N1 de arriba se viene a unir a este nodo de por acá. Y ya repasé en color morado. El de la bobina del medio, el transformador inferior, también llega ahí y el último llega ahí. Todas las terminales de los no puntos de ese transformador primario van a dar a ese neutro. Y ese neutro, vean que está conectado por medio de este cablecito que estoy remarcando en morado, está conectado con el neutro de la fuente trifásica.
O sea que básicamente tengo una fuente trifásica en estrella y un transformador trifásico con el primario en estrella. El primario está en estrella porque hay un punto común que los une a todos ellos. Y entonces, si hay un punto común que los une a todos ellos, yo puedo empezar a identificar cuáles son las tensiones en el primario a partir de las tensiones en la fuente. Vean que VAN, yo puedo, de hecho, empezar a nombrar las fases. Entonces voy a nombrar a las fases un momentito nada más. Tengo aquí, esto se llamaría fase A. Y por eso tengo ahí la tensión AN. Esto se llamaría fase B, aquí abajo, y por eso tengo VBN. Y acá a la izquierda tengo la fase C y por eso esa tensión se llama CN. ¿De acuerdo? A nivel del primario del transformador, yo puedo identificar cuáles son los cables que llegan de cada una de esas fases. Por ejemplo, aquí yo tengo la A, que viene del cable A. Lo estoy mostrando ahora en morado. Aquí tengo la B, que viene de la fase B. Y aquí abajo en el inferior tengo la C, que viene de la fase C. Y entonces yo puedo identificar tensiones en el transformador de esta forma. Esta de aquí, por ejemplo, esta sería VAN también. ¿Verdad? Entonces voy a ponerlo aquí, VAN. Después aquí en el centro tengo VBN. Y en la parte inferior tengo VCN. Voy a poner la de abajo, VCN. Y la del medio, aquí está VBN. ¿Verdad? Y entonces yo tengo ya las tensiones primarias, que realmente solo las identifiqué siguiendo cables. Solamente siguiendo cables. Ahora, cuidado con eso, ¿verdad? Vean que el neutro en moradito está pegado ahí. Entonces, el neutro también es este punto en la bobina C, abajo. CN, el neutro lo acabo de dibujar ahí. Después en el B, aquí tengo el neutro en la parte inferior. Y en el A, aquí tengo el neutro. ¿Verdad? En ese extremo. Vean qué interesante. Para lo que es el primario del transformador trifásico, que básicamente son 3 transformadorcitos monofásicos. Yo estoy en todos, estoy quedando con el neutro en el no punto, en el no punto, en el no punto, los 3. Y con las líneas en el punto. En una, la de arriba es A, la del medio es B y la de abajo es C. Y después nada más les pongo los nombres. Entonces, VAN es el de arriba, VBN es el del medio y VCN es el de abajo. Y con eso yo ya sé cuáles son las tensiones primarias, porque yo ya tenía todos mis fasores. 416 ángulo de 0, 416 menos 120, 416 con ángulo de 120. Yo ya esos los conocía. Ahora nada más sé adicionalmente a dónde están cada uno. Y aquí es donde viene lo que es clave de este ejemplo, ¿verdad? De hecho, como quien dice, lo que más cuenta de este ejemplo es cómo reflejo yo esas tensiones al otro lado y cómo se convierten eso en tensiones en la estrella, en la carga de la derecha. Por lo siguiente, yo pongo esto aquí y estas en color ahí como mostaza son las tensiones en el secundario del transformador. Como la razón de transformación es 2:1, entonces si yo tenía 416 en el primario, yo paso a 208 en el secundario. ¿Verdad? 2:1, o sea que es el doble. 208. Ahora, VAN era ángulo de 0. Entonces, aquí en el secundario, el que refleja VAN, le pongo también ángulo de 0. Porque no estamos considerando que exista ningún desfase entre primario y secundario. Eso es algo que no está en el alcance de lo que hemos visto en el curso. ¿Ok? 208 ángulo de 0 voltios. Eso es lo que se refleja en esa bobina. En el otro, pues en todos yo ya sé, ¿verdad? Que van a ser 208. Pero lo que va cambiando es el ángulo. Este sería el de BN.
En BN yo tenía menos 120, entonces menos 120 voltios. Y en el CN tengo 120, entonces serían 208, ángulo de 120 grados voltios. ¿De acuerdo? Y entonces yo ya tengo todas las tensiones en el secundario. Pero hay un pequeño temita, ¿verdad? Que es que en el secundario yo tengo una delta y la carga es una estrella. Entonces, yo todavía no sé bien cuáles son las tensiones de la estrella, línea neutro, hasta que no haga la conversión de lo que yo ya tengo ahí en una delta, ¿verdad? Esto ya no tiene que ver con el transformador. Esto simplemente es una conversión de delta estrella a nivel de fasores, que lo voy a hacer seguidamente en una hoja en blanco, ¿verdad? Pero básicamente me interesa que esto de aquí quede claro. Cómo reflejé de primario a secundario, ¿verdad? Con la razón de transformación que era de 2, entonces las primeras eran 416, pasé a 208 y le mantuve todos los ángulos porque no estoy considerando ningún desfase. Ahora, tal vez sí me parece que es de utilidad ponerle unos nombres a los nodos en el secundario, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle a este de arriba, le voy a poner U, al del medio le voy a poner V y al de abajo le voy a poner W. Entonces tengo U, V y W. Entonces yo diría que la tensión, esta de aquí, se llamaría tensión de U con respecto a V. La del medio, esto se llamaría tensión de V con respecto a W. Y la de abajo se llamaría tensión de W con respecto a U. Ahora, ¿por qué las nombré así? Es un asunto puramente de los subíndices. Como U está arriba y U está abajo, es la tensión de U con respecto a V. La punta de la flecha está en U, la cola está en V. Después, en el otro, es lo mismo. La punta está en V y la cola en W, entonces sería tensión de V con respecto a W. Y en el último, tengo la tensión de W con respecto a U porque la punta está en W y la cola está en U. De hecho, aquí el U yo no lo había puesto, pero es este, en la bobina inferior, esta que acabo de dibujar. Esa U abajo, vean que tiene un cable que la conecta hasta la U de arriba. O sea que es el mismo punto, ¿verdad? Entonces, así es como quedaron bautizados todas las tensiones en el secundario, con unas nuevas letras. Bien, entonces ya tenemos lo que son las tensiones en el secundario, recordando aquí que el secundario está en delta y entonces tenemos sus nombres. U con respecto a V, V con respecto a W y W con respecto a U. Pero hay una cosa que nos está faltando en este caso, ¿verdad? Lo que nos está faltando es poder determinar cuáles son las tensiones línea a línea, ¿verdad? Que es básicamente ahora sí, el meollo de para qué es que estamos acá. Porque, por ejemplo, esta tensión de aquí, esta tensión sería la tensión de U con respecto a n minúscula, le vamos a poner n minúscula a al neutro de la carga en estrella, ¿verdad? Después, este de aquí, en el centro, sería la tensión de V con respecto a n minúscula, y en la parte inferior, esto sería la tensión de W con respecto a n minúscula. Y eso es lo que en este momento no sabemos. Ya sabíamos que hay una diferencia de 30 grados, pero no sabemos si es hacia atrás o hacia adelante. Y ya sabemos que hay una diferencia en la magnitud de raíz de 3. Entonces, en la magnitud estamos muertos de risa. Eso sería 208 entre raíz de 3 es toda 120, que es una de las tensiones comunes de sistema trifásico, ¿verdad? 120, 208.
Pero en este caso lo que nos está faltando es lo de los ángulos. Entonces, recordando que tenemos 208 en ángulo de 0, 120 y menos 120, vamos a determinar cuáles son esas tensiones de línea neutro. ¿De acuerdo? Entonces, avanzando por acá, lo primero sería plantear el diagrama fasorial, porque esto es un análisis que se hace puramente fasorial. Entonces, parto de en color mostaza tenía 208 con 0, 120 y menos 120. Entonces voy a hacerlo así. Entonces me voy por acá. Este sería 208, ángulo de 0. Bien, acá ya tengo el diagrama fasorial de las tensiones en el secundario del transformador. 208, ángulo de 0. Y esto me parecía que esto se llamaba V de U con respecto a N, el de ángulo 0. Después el de menos 120, no, el de ángulo 0 era U con respecto a V, ¿verdad? Vamos a corregir eso. Como muy feo. Vamos a borrarlo otra vez. Bien, entonces, sí, ya aquí tenemos el diagrama fasorial de las tensiones en el secundario del transformador. Tengo 208 ángulo de 0, que esto era V de U con respecto a V. 208 ángulo de menos 120, que era V de V con respecto a W. Y 208 ángulo de 120, sí, ángulo de 120 grados, que eso es tensión de W con respecto a U. Y eso lo sacamos de por acá. Entonces el de 120 es W con respecto a U. El de menos 120 es V con respecto a W. Y el de U con respecto a V es el de 0 grados. Y entonces, el temita es que yo tengo que determinar desde estas tensiones que son línea a línea, la línea a línea de la delta del secundario transformador, de ahí yo tengo que determinar lo que serían las tensiones línea neutro, ¿verdad? Necesitaría, lo que ando buscando es determinar cuáles son las tensiones. Esta listita, ando buscando determinar cuál es U con respecto a N, cuál es W con respecto a N y cuál es V con respecto a N. Esas son las que en este momento no sé. Entonces, una cosa que me puede ayudar para determinar eso es acordarme cómo eran en una estrella, cómo eran la línea neutro con respecto a la línea línea, ¿verdad? Entonces, hagámoslo de esta forma. Esto que estoy haciendo aquí es como un forrito. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tenía que esto era AN y esto era BN, esto de aquí era tensión AB.
¿De acuerdo? Así es como lo vimos en el contenido de, de estrella y delta, las diferencias entre línea y línea neutra. Entonces, VAB, yo lo planteo a partir de AN y BN de esa forma, ¿verdad? Este de aquí que no anoté ese. ¿Ok? Entonces, yo puedo básicamente decir que la tensión de U con respecto a V va a ser algo similar, ¿verdad? Va a ser algo similar. Entonces, voy a ponerle, yo puedo pensar que la tensión de U con respecto a V puede ser algo así. Yo puedo decir que este de aquí sería V de U con respecto a N. Y que este otro de aquí sería V de V con respecto a N. Y que la diferencia entre ellos dos es V de U con respecto a V. Básicamente lo que hice en rojo, pero lo estoy haciendo aquí en moradito. Lo que pasa es que esa no es la única posibilidad. Porque algunos de ustedes podrían en este momento estar diciendo, bueno, pero ¿y por qué no es por el otro lado? ¿Por qué no es algo como así? Y decir que esto de aquí es V de U con respecto a N y que este otro es V de V con respecto a N. Y es igualmente válido. Vean que en los dos casos es la resta de fasores me da V de U con respecto a V en color mostaza. La resta de los fasores en morado y la resta de los fasores en azul me da exactamente lo mismo. Entonces yo estoy entrando en una disyuntiva, ¿verdad? Que no sé cuál de los dos es. Las dos posibilidades son válidas. Lo interesante es que en este método que yo le he llamado el método de las parejitas, en este método de las parejitas yo puedo plantear otras dos parejitas de fasores para otra de las línea, ¿verdad? Ya lo hice para UV, pero lo podría hacer para VW. Y descartar cuáles tienen sentido y cuáles no tienen sentido. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a hacer otra parejita, pero para otras, ¿verdad? Entonces, y lo voy a hacer hasta en otro color para que no se confunda. Entonces, por ejemplo, la de V con respecto a W. Yo podría decir, una parejita así, ¿verdad? Y decir que esta es la de V con respecto a N y que esta de aquí arriba sería la de W con respecto a N. Ahora, ojo, porque, ¿cómo es que yo pongo los subíndices? ¿Cómo los pongo? Respetando lo de la cola y respetando lo de la punta de la flecha. Vean que aquí arriba en rojo, el AN está en la punta de línea a línea. Entonces, por eso el primer subíndice de la punta de línea a línea es la A. Y el segundo subíndice es la B, porque en la cola de ese fasor yo tengo BN. Entonces aquí, el que acabo de hacer, yo puse VN en el primero de los dos porque está en la punta, el primer subíndice. Y WN en el segundo de los dos porque está en la cola, que es el segundo subíndice. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a hacer lo mismo para para la otra parejita, pero las parejas son parejas, ¿verdad? Entonces en este caso voy a hacerlo en este otro color acá y entonces hago lo mismo. Voy de aquí, ¿verdad? Y acá. Y en esta otra parejita, entonces yo tendría que este de aquí sería V con respecto a N, porque es el primer subíndice, pongo primero el de V, y en el segundo subíndice lo pongo en la cola, este sería el de W con respecto a N. Y entonces aquí viene lo que yo llamaría la muerte súbita, ¿no? Que es básicamente esas parejillas, algunas coinciden, pero algunas no coinciden, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles coinciden y cuáles no coinciden. Así que, ok, aquí con el puntero.
Vean qué interesante. Aquí tengo U con respecto a N en color morado, ¿verdad? Pero digamos, tengo U con respecto a N en color morado y color azul aquí del lado derecho para las primeras dos parejas que hice. Sin embargo, en el otro lado yo no tengo U con respecto a N, lo que tengo es V con respecto a N y W con respecto a N. Entonces, yo no puedo concluir nada con respecto a U con respecto a N. Tengo que sacar mis conclusiones con respecto a V con respecto a N. Tengo que ver cuál de estas se parece. Y entonces, por ejemplo, vean la tensión de V con respecto a N, vean el ángulo que tiene en morado. Tiene un ángulo como hacia abajo a la izquierda. No se parece a la que está en color negro, pero sí se parece a la que está en color marrón. Entonces, pareciera que estas dos son la misma, ¿verdad? Porque la tensión V con respecto a N solo puede ser una. Entonces, pareciera que la morada se parece a la marrón. Ahora, si me pongo a ver la azul, V con respecto a N señala como hacia arriba. Y no hay ninguna otra en la parejita marrón o negra, no hay ninguna que señale como hacia arriba a la izquierda. De hecho, la negra señala casi vertical. Si lo hubiera dibujado a escala, probablemente eso se vería vertical. Y la marrón señala hacia abajo a la derecha. Entonces, en resumen, yo me estoy encontrando que al hacer las potenciales parejitas, las parejitas que posiblemente me ayudarían a determinar los fasores línea-línea, yo me estoy dando cuenta que esta y esta son la misma. Y si estas y estas son la misma, quiere decir que son reales, ¿verdad? Las otras posibilidades que yo planteé no coinciden. Entonces no podrían ser reales. Yo no podría decir que las azules coinciden porque en esa parejita no tiene nada que le corresponda entre la marrón y la negra. Así que esas no tendrían sentido no tendría sentido que exista el azul y que no exista otra parecida en la marrón y la negra, porque al final de cuentas son el mismo fasor. El fasor morado sí es igual al marrón, pero el fasor azul no es igual a nadie. Entonces, o como el fasor negro tampoco, el fasor negro tampoco es igual a nadie. Entonces, el fasor negro es mentira, el fasor azul es mentira, son posibilidades que yo básicamente voy descartando. Es como un 50-50. Entonces, esta no es y esta tampoco. Y obviamente, sus amiguitas del mismo color tampoco lo son porque, porque ellas trabajan como un conjunto, ¿verdad? Las azules deberían de trabajar juntas, las negras deberían de trabajar juntas. Entonces, lo que sí tengo claro es que estas dos en morado y marrón funcionan y por consiguiente sus parejitas moradas y marrones también coinciden, ¿verdad? Quiere decir que esta es válida y quiere decir que esta en color marrón es válida también. Y ya realmente yo tengo el diagrama fasorial resuelto, ¿verdad? Lo que ocupo, ¿verdad? Bueno, tengo que trasladarlo eventualmente, pero ya el diagrama de fasorial está resuelto, porque vean que aquí la única que está faltando, ¿verdad? Es esta, la de V con respecto a N, ¿verdad? Y lo más curioso es que esta línea que yo tengo acá, la de V con respecto a U, yo la podría perfectamente, vamos a ver, vamos a cambiar aquí el color. Esta línea de V, de W con respecto, esta línea, vamos a arrancar de nuevo. Esta tensión línea de W con respecto a U, yo la puedo dibujar acá. Esta es la misma. Esta es la de W con respecto a U. Coincide en ángulo, coincide en magnitud. O sea que básicamente ese diagrama que ya puse ahí en morado es el que es. Claro, lo obtuve dos veces, ¿verdad? Yo también puedo decir, bueno, pero aquí mismo también abajo lo tengo en marrón. Yo podría decir que aquí la única que me está faltando es la de U con respecto a N. Pero al final de cuentas el marrón y el morado son el mismo, ¿verdad? Entonces encontré ya todas las parejitas que tenían que ser.
Ahora, voy a dibujarlo nuevamente. Voy a dibujarlo nuevamente ya bonito todo y, y que me quede claro, ¿verdad? Entonces, lo voy a dibujar de esta forma. Aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Y después dibujo las otras, ¿verdad? Trasladando ya los vasores. Ahí como que quedó medio torcidillo, pero bueno, el ángulo es el que es, ¿verdad? Entonces, este de aquí sería U con respecto a N, este sería W con respecto a N, y este sería V con respecto a N, ¿verdad? Los que están en marrón grandes, digo, en mostaza grandes, pues no les voy a poner los números, pues ya estaban ahí, eran los de 208 ángulo de cero. Ya sabemos que estos moraditos son todos de 120, ¿verdad? 120, y este de aquí, ¿qué ángulo tiene? Este sería ángulo de menos 30, ¿verdad? Por trigonometría se saca que es ángulo de menos 30. Después, este de aquí sería ángulo de 90. Sería 120, ángulo de 90. Y el VN también, todos son 120, ¿verdad? Y este de aquí sería menos 150. Tiene que ser 120 grados de separación entre todos, ¿verdad? Entonces vean que 90 más 120 daría, en este caso, 210. Y el complemento de 210 a 360 es 150, entonces por eso da menos 150. Y en el otro lado igual, de 30 más 120 a menos 150. ¿De acuerdo? Menos 30 menos 120 a menos 150. Entonces ya tengo todo lo que ocupaba. Ahora sí es cierto que ya no me falta nada. Voy a nada más aquí en la parte de arriba, en el diagrama, yo tenía que esto era U, que esto era V y que esto era W. Y entonces aquí tengo la tensión, todas las tensiones que ocupaba. ¿De acuerdo? La de U con respecto a N, la de V con respecto a N y la de W con respecto a N. Y ya los tengo en magnitud y en ángulo. De hecho, eso era lo que me habían preguntado ahí, ¿verdad? Me decían el diagrama fasorial de los voltajes que la alimentan. Eso es lo que ya tengo ahí. Ya está listo, ¿verdad? En color morado. Y sí, yo creo que esa parte sería por ahí. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, ya obtuvimos el diagrama fasorial de las tensiones, que era la primera pregunta que teníamos que resolver, el diagrama fasorial de las tensiones. Ahora, la segunda pregunta dice el diagrama fasorial de las corrientes. Entonces hay que obtener las corrientes, pero ya tenemos las tensiones, así que esto se vuelve algo sencillo. Entonces aquí en la esquina inferior izquierda voy a, voy a plantear algo muy simple, ¿verdad? Básicamente, yo ocupo saber cuál es la corriente, ¿verdad? Y la corriente sería U entre Z, ¿verdad? Y yo ya conozco V para cada uno de los casos, para cada una de las líneas. Y Z es esto que tengo por acá. Esto aquí es Z. Z sería R. Vamos a por acá. Z sería R
más J omega L. Entonces, L son los 530 milihenrios. R son 400. El omega lo tomo directamente de las ecuaciones de onda. Era omega T. Omega es 400 en este caso. Entonces, yo ya obtengo Z de ahí. Entonces, sustituyo esos valores y ya puedo calcular acá. Por ejemplo, esta corriente de acá la voy a plantear. Esto sería de aquí, por ejemplo, vamos a poner vamos a ponerle a esta IUN, ¿verdad? IUN sería VUN y ZUN. Entonces, VUN ya lo tenía por allá. 120 ángulo menos 30 voltios. Acá. 120 ángulo menos 30 voltios, eso era VUN. Y ZUN sería 400 más J omega L. Entonces, lo voy a calcular por acá. $212. J ohmios. ¿Ok? Y entonces el IUN es dividir 120 ángulo de 30 entre eso. Entonces voy a hacerlo. Ángulo de menos 30. Ponerlo en polares para que quede bonito. Ok, entonces divido 120 ángulo de menos 30 que es VUN entre 400 más 212 J ohmios. Y eso da 0,265 con ángulo de menos 57,9 amperios. Eso es la tensión UN. ¿Ok? Y entonces ya con eso yo podría dibujar el diagrama fasorial de las corrientes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, puedo dibujar el diagrama fasorial de las corrientes superpuesto al diagrama fasorial de las tensiones, ¿verdad? Y entonces quedaría como uno por aquí, ¿verdad? Como otro por aquí y como otro por aquí. Ahora, ¿por qué yo sé que quedan por ahí? Bueno, porque este primero era menos 30 y la primera corriente me está dando menos 57,9, ¿verdad? Entonces, está en atraso, obviamente va a estar en atraso porque es inductor. Entonces, ella va a estar un poquito más atrás, acordémonos, ¿verdad? Sin olvidar nunca que los fasores todos están girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj a una velocidad angular omega, que ya sabemos que es 400 radianes por segundo. Y entonces ellos van a estar en atraso. Entonces yo los podría dibujar así, ¿verdad? En el entendido de que este de por aquí
a ver. Yo los podría dibujar. Entonces yo los puedo dibujar por acá en el entendido que esto de aquí sería UN, ¿verdad? Este de aquí sería IWN y este de aquí sería IUN, ¿verdad? Y ahí ya están. Ahora, si lo que queremos es, todos tienen la misma magnitud, y si lo que queremos es ponerle los ángulos, ¿verdad? Entonces, el VN estaría por acá. Uh-huh. Serían la misma magnitud, pero con un diferente ángulo. ¿Verdad? Y entonces sería menos 59, menos 57.9 sería. Este sería ok. Entonces, si yo calculo los ángulos para la IUN y la IWN, serían menos 177,9 para uno y 62,1 para el otro. Básicamente, buscando espaciarlos 120 grados adelante y 120 grados atrás del menos 57,9 que ya conocía para la IUN, porque es trifásico balanceado, entonces siempre hay 120 grados de diferencia. Yo solo tuve que calcular uno. Ustedes pueden hacer también el ejercicio de hacerlo dividiendo 120 ángulo de menos 150 entre esa impedancia y 120 ángulo de 90 entre la impedancia y van a obtener siempre los mismos valores porque así tiene que ser, ¿verdad? Básicamente así es como funciona, ¿verdad? La consistencia de este tema, ¿verdad? Siempre dividir la tensión entre la misma impedancia va a heredar el atraso que tiene la impedancia con respecto al ángulo de la tensión. Entonces, bueno, atraso por ser inductivo. Y entonces siempre va a obtener esos valores. Y de hecho, vamos a ver un segundillo por ahí. Ajá, ajá. Sí, de hecho, en este caso, vean qué interesante, el menos 57,9 tiene un atraso de 27,9 grados con respecto al menos 30, ¿verdad? 27,9 por detrás de 30 es 57,9. Y vean qué interesante que el de 150 le da un ángulo de 177,9. Siempre es 27,9 detrás de él. Y en el caso del de 90, a 90 le quito 27,9 y da 62,1, ¿verdad? Siempre el mismo atraso, porque es balanceado. Ok. Y bueno, yo creo que ya ahí sería, ya está dibujado el diagrama, ya los valores están por acá en rojo, o sea, al diagrama se le pueden poner también si uno quiere. Y listo.